Gobierno de México. Gracias, doctor Escobar. Hola, aprovecho para saludar al doctor French, a Marta, que no los había saludado. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir mi presentación. ¿Me avisan, por favor? Sí. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Les voy a presentar mi tesis doctoral, la cual, como menciona el doctor Escobar, tiene por título Territorios en Transición, Actores, Naturalezas y Cambio Agrario en Ocosingo, Chiapas. Esta investigación está situada, como acabo de mencionar, en el municipio fronterizo de Ocosingo, Chiapas, en la región conocida como Selva Lacandona. Se centra en el análisis histórico, etnográfico y cartográfico de dos ejidos agrarios formados durante la segunda mitad del siglo XX por indígenas celtales, choles y zoques. El objetivo de la investigación fue analizar los procesos de formación de territorios agrarios, indígenas y rurales, pero desde los propios actores locales, es decir, los habitantes de estos ejidos, en un periodo de investigación que va de 1957 a 2023. Se centra, como les mencionaba, en el accionar de los actores ante instancias de Estado, actores extralocales eh, y políticas de Estado, políticas agrarias, políticas de desarrollo, políticas de conservación, que en todo digamos, en este proceso histórico han intervenido la selva, entendida como un espacio socialmente construido, pero también un espacio estratégico y, por supuesto, que un espacio natural. Y han intervenido los territorios. Comunidades y ejidos agrarios. Planteo que ha habido una relación mutuamente determinante, pero siempre desigual, entre las instancias de Estado y los actores, ya que ambos grupos han generado imaginarios, intereses y territorialidades contrapuestas en este periodo. Sin embargo, el hecho de que sea un periodo de tiempo tan amplio el de mi investigación, implica que estos actores no son homogéneos, han cambiado en el tiempo y han generado contiendas, negociaciones, alianzas temporales y coyunturales que han reposicionado continuamente los campos de poder y han dejado las improntas en estos territorios. Bueno, la selva lacandona es una de las regiones socionaturales más diversas, tanto ecológica como culturalmente. Su diversidad ecológica tiene que ver con sus características geográficas. Es un bosque tropical, pero tiene relieve montañoso, con llanuras y sierras bajas, que ha permitido que se hagan microregiones, digamos, geográficamente diferenciadas, justo por la diferencia geográfica. Y bueno, su diversidad cultural, pues es por los procesos de poblamiento de la selva, que ha sido por grupos de orígenes étnicos, religiosos y políticos diversos. Sin embargo, los habitantes, a pesar de esta diversidad cultural y geográfica, comparten procesos históricos y estructurales que los identifican y los diferencian de los otros, institucionales, de los otros no habitantes de la selva. ¿Y cuáles son estos procesos históricos? Bueno, hablo de disposiciones en el tiempo, de sus tierras, de sus territorios, pero también de su etnicidad, que no obstante ha sido resignificada en el tiempo a partir de sus propias prácticas y su propia organización colectiva. Y bueno, esta investigación, digamos que inicia en la década de los 50, que fue un proceso coyuntural en el poblamiento de la selva, puesto que se generó, ¿no? Inició esta eh, población. Digamos que antes de este periodo, la selva había sido un espacio dedicado a la explotación forestal, ¿no? A la extracción de chicle, a la producción ganadera fuera de la selva, pero en la década de los 50, grupos de población indígena, celtales y choles, que eran trabajadores de estas fincas, comenzaron digamos, avanzar selva adentro en un ecosistema que hasta entonces había estado despoblado. Y claro, debo mencionar que una particularidad fue que este poblamiento se dio sin el permiso de las autoridades del Estado, de manera que se generaron campos de poder. Y bueno, en este contexto es que se forman los ejidos de investigación.
El espacio-tiempo de este trabajo abarca 70 años, alrededor de 70 años, en donde, digamos, ahí menciono las principales políticas de Estado en relación con los actores locales y los actores institucionales. Parto de que esta investigación, pues, ha buscado entrelazar políticas estructurales con el accionar de los actores locales y que en estas relaciones se producen los territorios. La pregunta de investigación es cómo se ha formado el territorio desde los actores locales en relación con las políticas de Estado, las prácticas y la significación de la naturaleza. Rumbos teóricos, bueno, yo hablo de dos categorías de análisis principales, que es el territorio como un constructo social relacional en el tiempo, que es resultado de procesos de apropiación material de la naturaleza, pero también de relaciones de poder. Y esto último es una característica que otorga la diferencia con otras categorías espaciales. Y bueno, otra categoría de análisis importante es la territorialidad. Si bien el territorio es este constructo espacial, relacional, la territorialidad es el accionar de los actores. Y no solamente a partir de prácticas, sino también a partir de simbolizaciones e imaginarios sobre el espacio y para apropiarse del espacio. Bueno, la estrategia metodológica fue una combinación entre investigación de archivos, entre etnografía y cartografía social participativa, la cual adapté al contexto de COVID, de manera que no fue un periodo continuo, sino que la realicé en estancias y periodos de campo entre el 2020 y 2023. El trabajo de archivo básicamente fueron expedientes agrarios y polígonos agrarios que me permitieron, digamos, reconstruir los cambios en la propiedad de la tierra, los procesos de ocupación de la selva y programas de certificación ejidal. También consulté archivos comunitarios y archivos personales y fotográficos. El trabajo etnográfico, en un primer momento, por el motivo del COVID, pues fue observación directa. Digo, sí, después fue observación participante. Realicé entrevistas semiestructuradas y entrevistas en profundidad, tanto a los habitantes de los dos ejidos como a miembros de organizaciones civiles con presencia en la región. Y bueno, la cartografía social participativa fue una estrategia metodológica que me sirvió para analizar la dimensión espacial desde los actores, la territorialidad, es decir, cómo reconstruir el territorio en la memoria, reconstruir y registrar sus apropiaciones de la naturaleza, su territorialidad, relaciones y prácticas y una diferenciación en los lugares efectivos, lugares sagrados. Bueno, en esta investigación, la cuestión agraria fue central, es central en el análisis del espacio, justo porque, bueno, el 80% de la propiedad de la tierra en el municipio de Ocosingo corresponde a propiedad ejidal y comunal. Si vemos ahí hay un mapa de la tenencia de la tierra actual, pues, prácticamente todo el municipio pues corresponde a este tipo de propiedad de la tierra. Y bueno, el reparto agrario fue el dispositivo jurídico que permitió a la población hasta entonces carente de tierras de hacerse de estas, pero no nada más esto, sino que eh, el ejido como tal normaba el uso, tenía toda una construcción para normar el uso, la distribución y el tipo de producción que debía llevarse a cabo en estas tierras ejidales. Hubo como toda una formación de instituciones de Estado enfocadas en llevar el direccionamiento de estos ejidos. Sin embargo, bueno, a mí me interesaba como entrelazar, ¿no? Las políticas de Estado con las políticas de los actores. Y para esto recurrí a la memoria. La memoria colectiva me permitió acercarme a la formación del territorio, en este caso agrario, pero desde la escala de lo vivido. Y esto me permitió encontrar los campos de fuerzas en los que se encontraban los peones indígenas y los desplazados zoques, que fueron los actores de investigación, al momento de llegar a la selva. Encontramos que siempre hubo tensiones entre las instituciones agrarias y forestales, políticas contradictorias,
discriminación institucional, desigualdad estructural, que fue además de dejando su impronta en la manera en que se apropiaban del territorio, también generó en los actores procesos de resistencias ocultas para mantenerse en la selva y se fueron formando territorialidades múltiples y que además estaban en disputa por la selva y por la tierra, lo que a su vez generó como ideas de identificación compartida entre los actores, justo por compartir este proceso, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que el proceso de agrarización de la selva también llevó a un proceso de campesinización indígena, puesto que con el ejido sí, y el ejido y las comunidades agrarias, pues también se creó un nuevo sujeto social, el ejidatario, en este caso, que además debía contar con una serie de características. Tenía que ser un sujeto varón, mestizo y convertirse en un productor agrícola ganadero. Lo que hasta entonces, en el caso de mis actores, pues no eran, ¿no? Eran indígenas que hasta entonces habían sido peones trabajadores de fincas, y bueno, tenían entonces que adquirir una serie de capitales como aprender la lengua castellana, el manejo del dinero, para interactuar con el mestizo, pero un mestizo distinto del que habían conocido, el mestizo no finquero, el que conocen como el Caxlán, que el Caxlán es este no indígena, pero que además tiene una connotación negativa, puesto que puede engañar, ¿no? Tiene una doble intención. Entonces empieza esta interacción con el Caxlán institucional, con el Caxlán funcionario agrario, inspector forestal, intermediario comercial, transportista, bajo relaciones asimétricas y de desigualdad estructural, puesto que la selva, digamos, este espacio, por un lado estaba prohibido desmontar la selva por las autoridades forestales de Estado, pero también había una presión por trabajar la tierra por las autoridades agrarias, pues no se les quitaba. ¿No? Y bueno, entonces estos ejidos iniciaron en un proceso de apropiación también hostil de un ecosistema hostil, puesto que la selva no era nada sencilla para vivir ahí. Digamos, empezaron a surgir justo por esta nueva condición de ejidatarios, productores agrícolas, ganaderos, como una necesidad de vías de comunicación, de interactuar con mestizos para intercambiar sus mercancías, etcétera. Y entonces, bueno, se formó un proceso de actores colectivos, uniones de ejidos, eh, que fue importante porque salieron de su núcleo agrario y empezaron a interactuar con otros ejidos de la región. Hubo una territorialización de la selva más allá del núcleo agrario. Mientras que al interior, en los ejidos, justo por esta necesidad, por esta condición de aislamiento que vivían en la selva, pues se generaron prácticas de colaboración eh, y de uso mancomunado de las tierras, por ejemplo, puesto que por un lado habían pocas tierras, digamos, adecuadas, pero también habían pocos recursos, entonces era como, pues necesitamos colaborar para sobrevivir en esta, en esta selva, ¿no? Eso por un lado, pero del lado de las políticas de Estado, pues también habían, digamos, estoy hablando de la década de los 80, comenzaron las políticas de desarrollo, sí, de desarrollo del trópico, donde hubo un impulso de la ganadería. Y esto es importante en cuanto a a la formación del territorio y la apropiación del espacio, porque el uso mancomunado que hasta entonces habían tenido se fue individualizando por motivos de acaparamiento de tierras, etcétera, ¿no? Entonces hubo ahí pues, digamos, está por un lado el accionar de los actores, por otro lado el accionar de las políticas públicas. Ahora bien, la naturaleza es importante puesto que es como el eje de la disputa y de la apropiación en estos territorios que son la selva. Y que, bueno, parto de que las ficciones de naturaleza es una naturaleza socialmente construida, acerca de la cual pues se generan una serie de discursos, de prácticas de epistemes que no siempre son, digamos, que son contrapuestas y que no obstante coexisten. Y la selva como tal ha tenido diferentes
digamos, ficciones de naturaleza. En el periodo agrario, la tierra, la selva, se valoraba por su capacidad productiva, por su capacidad de producir la tierra, ¿no? De generar prácticas agrícolas, ganadería. Mientras que, por un momento coyuntural, pues fue la neoliberalización económica. En donde hubo un cambio también en la forma en que se valorizó la naturaleza. Ya no era la naturaleza por ser tierra para producir, sino la naturaleza porque, digamos, es proveedora de bienes intangibles y necesarios para la humanidad. Y esto, bueno, es muy amplio, pero digamos que se sitúa en un contexto de crisis ambiental y de crisis climática. Sin embargo, digamos, eso es por un lado. Por otro lado, es que desde los actores hay significaciones locales propias. Significaciones locales de la naturaleza, las cuales no siempre han, si bien la forma en que se ha construido y se ha valorizado la naturaleza norma el uso de la tierra y de los recursos, estos no han sido, digamos, asumidos totalmente. Hay coexistencias y hay resistencias por parte de los grupos que habitan la selva. Y es que por ejemplo, para los grupos indígenas, la naturaleza no está separada no está separada del mundo cultural y social, ¿no? Sino que forma parte de un todo entre lo humano, lo natural, lo simbólico y lo sagrado. Digamos que la naturaleza, elementos de la naturaleza como los ríos y los cerros, pues resulta que también tienen capacidad de agencia, poseen seres sagrados y dueños, ¿no? Que participan también en el devenir de la, de la cotidianidad. Y esto en el territorio, pues digamos que este conocimiento sacralizado, pero también material de la naturaleza, pues implica que estos actores conocen los límites, conocen las características, conocen los ciclos naturales, pero también, digamos, tienen un nivel de apropiación simbólica que va más allá de lo material y que está situado en las memorias, ¿no? En los lugares sagrados y en un territorio digamos, pertenece al nivel cosmogónico. ¿Y para qué justo esta importancia de la naturaleza? Pues digamos que es la apropiación del espacio, ¿no? En otras palabras, que está presente en la memoria y que tiene que ver con las prácticas comunitarias, con las prácticas agrícolas y con las prácticas religiosas, y que en esta apropiación, digamos, se territorializa el espacio. Y, y, y bueno, como en este caso, para hacer el análisis espacial que me permitió llegar a esto, pues es donde me valí de las cartografías participativas, en donde desde el actor, digamos, desde el dibujo, ¿no? Y lo pictográfico del espacio, pues se muestra como esta relación vivida entre la naturaleza, entre lo comunitario, entre lo ritual y lo sagrado. Bueno, les presento rápidamente um, mapas participativos que realicé con la comunidad. Y bueno, este es el territorio de la memoria. Ahí les pedía que justo que dibujaran como el territorio cuando llegaron a la selva. Y ahí es importante analizar que hay una dimensión emotiva importante, una dimensión de lo que vivieron, de cómo se relaciona la memoria con el espacio. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, pues ese mapa es de Nuevo Francisco León, que ellos llegaron a la selva desplazados por un fenómeno natural. Y bueno, es un mapa que no tiene color, es un mapa que tiene, digamos, poca traza de calles, tiene en realidad pocos elementos, comparado con el mapa de la derecha, que es el mapa de Julio García, Colonos de la Selva, plagado de biodiversidad, que también habla de que para ellos, digamos, llegar a la selva, pues fue un proceso que les permitía vivir fuera de la finca, ¿no? Y tener tierras libres del patrón, por ejemplo. Entonces, bueno, estos territorios pues, son territorios procesuales, puesto que dimensionales y están significados.
procesuales porque, digamos, después lo comparamos con mapas del territorio actual de estas comunidades. Igual, el de la izquierda de Nuevo Francisco León, el territorio actual, digamos, es un mapa mucho más colorido, pero también centrado únicamente en la zona habitacional del ejido. Digamos que la forma en que se fueron apropiando del espacio también tiene eh, límites, ¿no? El espacio se expande y se constriñe en función de la apropiación de los actores y de dónde pasan más tiempo de sus vidas, ¿no? Por ejemplo. Claro que este mapa, el de la izquierda, pues, fue realizado por jóvenes de Don Francisco León. El mapa de la derecha es de Willo García, es un mapa del territorio actual, eh, que además ahí integran bienes ejidales. Pues digamos que ahí lo agrario está presente también como agente territorializador del espacio. Y bueno, estos dos mapas pues ya fueron unos ejercicios que realicé eh, partiendo de que el territorio se construye a partir de lo vivido, pero también a partir de lo normado, no digamos, en donde empalmé polígonos agrarios que están en el RAN, ¿no? Con mapas comunitarios. Y bueno, ahí, además de que se ve como la coexistencia de dos territorialidades, dos formas de producir el espacio, eh, también nos permite y me permitió analizar como los límites internos, cómo han cambiado la individualización de la tierra o no. Es decir, en el mapa que vemos el polígono verde, pues prácticamente no tiene límites internos y es justo porque ellos no han parcelado sus tierras, están parceladas internamente, pero no ante el Estado. Digamos que ante el Estado decidieron mantenerlo como que es de todos. En cambio, el mapa de la derecha pues está lleno de polígonos, ¿no? El polígono agrario está totalmente fraccionado y eso habla de una individualización de la tierra. Es decir, ya yéndonos a un análisis como de qué ha pasado con la propiedad de la tierra a partir del periodo neoliberal, pues es que estas tierras en Ovilio García pues han tenido un proceso de apertura al mercado mucho más marcado. Y bueno, esto me lleva como finalmente a qué es lo que está pasando con estos territorios en los últimos años, que es importante y que por eso les llamo territorios en transición. Y es que está habiendo una redefinición de lo agrario eh, y una organización interna en cuanto a la propiedad de la tierra, pero no solo en cuanto a la propiedad de la tierra, puesto que también han surgido nuevos actores sociales y nuevos sujetos agrarios. Con la apertura a la mercantilización de la tierra, que ocurrió en 1992, digamos, con la nueva ley agraria, eh, digamos que los candados de la tierra, de la tierra ejidal, que no se podía vender ni comprar hasta antes, digamos, abrieron. Entonces surgieron pequeños propietarios y posesionarios que poseen tierras, pero no poseen derechos agrarios. Y esto es importante porque también están generando nuevas relaciones de poder, puesto que ya no todo está, digamos que la tierra cambió de manos, ¿no? Um, y los derechos agrarios, el lugar en la asamblea, pues se ha convertido ya no como en la forma de producir la tierra, sino también en un capital político eh, que les permite, además de tomar decisiones, participar de beneficios, ser beneficiarios de proyectos de gobierno, etcétera. Pero la tierra como tal, es decir, ya no es solamente de los ejidatarios. Y es importante. Además, bueno, al ya no dedicarse los ejidos a únicamente ser campesinos, pues los jóvenes, las mujeres han diversificado sus actividades. Y digamos que hay jóvenes y mujeres politizados con niveles académicos altos, que no son campesinos y que están demandando participar en la toma de decisiones, hasta ahora concentrada por los ejidatarios y en el devenir de su comunidad, ¿no? Eh, y bueno, esto que genera en el territorio, bueno, tenemos que hay una transición de un tipo de propiedad colectiva basada en la producción campesina hacia territorios rurales que tienen grados de individualización de la tierra distintas
y apropiaciones de la naturaleza también distintas, puesto que ya no son campesinos, ¿no? Todos, ¿no? Ya no todos se dedican al campo. Y esto genera a la vez contradicciones y conflictos por el control de recursos, por conservar y ejercer el poder. Entonces, bueno, estos territorios agrarios son también territorios disputados por los actores locales, ya no solamente por los actores externos, por el Estado, sino es adentro hay relaciones de poder. Justo porque hay grupos internos que no se sienten plenamente representados por las autoridades ni por las costumbres agrarias, ¿no? Y tampoco poseen apego a las tierras parceladas porque no las conocen y no las van a heredar, ¿no? El gran porcentaje de la población. Entonces, bueno, lo que voy es que esto ha generado como formas híbridas entre la propiedad individual y la propiedad colectiva en los ejidos agrarios, que dibuja trayectorias, ¿no?, a futuro entre la desaparición o la individualización de las tierras hacia la propiedad privada que está sucediendo en muchos ejidos del país, o por otro lado, hacia trascender lo agrario y más bien cuidar lo comunitario en una forma de cuidado del territorio. Y bueno, las conclusiones de mi investigación, concluí que el reparto agrario otorgó tierras corporativas de explotación individual para población campesina, pero pensando en una transición paulatina hacia la pequeña propiedad, no hacia la propiedad colectiva. Y los programas de desarrollo rural que ha impulsado el Estado, pues han tendido en mayor o menor medida a la individualización de la tierra. Sin embargo, los ejidos de investigación han mantenido la figura del ejido y sus derechos agrarios como preciados recursos políticos y de poder. Y bueno, yo me pregunto por qué, ¿no?, una figura jurídica creada por el Estado bajo, digamos, un enfoque productivista tendiente a la individualización de la tierra, ha devenido en territorios complejos. Y bueno, concluyo que los procesos de territorialización de estos actores se remontan a la disposición territorial, material y cultural de población indígena de la selva de Chiapas antes del periodo agrario, ¿no?, desde el periodo colonial. Estos actores locales ya poseían pertenencias territoriales previas, universos simbólicos y organización colectiva propia, que resignificaron y adaptaron a las condiciones del ejido. En este sentido, las territorialidades dominantes de Estado norman la ocupación del espacio, pero los actores locales adaptan o reconfiguran dicho espacio a partir de sus propias simbolizaciones y prácticas, que dan forma a otras territorialidades surgidas desde abajo, en lo local, en la lucha por apropiar y permanecer en el territorio. Las fronteras y límites geográficos y administrativos son permeables y subjetivamente móviles. Se expanden o constriñen en el espacio en función de los niveles de apropiación de los actores. Hay imbricaciones de tiempos, prácticas e imaginarios en los territorios, resultados de objetivaciones y subjetivaciones múltiples que generan territorialidades contrapuestas que contienden en el espacio. Y ya para terminar, los territorios indígenas y agrarios son espacios socializados sujetos a campos de fuerza, con lógicas de pensamiento que no siempre coinciden, pero que están encaminadas hacia la apropiación simbólica y material de los bienes o recursos. De ahí su dimensión política. El territorio es el espacio del acontecer de la vida en varios tiempos entrelazados, el acontecer actual en que se habita, el tiempo de los ancestros, el tiempo mítico de los seres divinizados y el tiempo por venir. Y bueno, ahora hablando específicamente de mis actores, la territorialidad Zoque se ha expandido desde el volcán Chichón hasta su ejido en la selva. Está basada en la pertenencia identitaria e histórica a un territorio en común que trasciende los límites físicos que impone un ejido. Su territorio se ha configurado en escalas de apropiación en niveles que van de lo doméstico a lo cosmogónico. En cambio, el territorio de Ovilio García, que ha tenido un proceso distinto, se ha configurado bajo condiciones que exaltan su diversidad, haciendo esta condición su principal característica. No poseen referentes territoriales ancestrales ni comparten una sola religión, pero comparten el haberse adentrado en una selva plagada de peligros y resistir los embates de las autoridades ambientales y agrarias. Finalmente, los territorios agrarios, indígenas y rurales son espacios dimensionales, multiescalares y procesuales, configurados por campos de fuerzas entre actores locales y actores externos, quienes al habitar, disputar y apropiarse de la naturaleza, de las tierras y los derechos agrarios, han generado territorios complejos, vividos y en permanente cambio. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Gobierno de México.